Buenos días con todos los asistentes. Se declara instalada la tercera sala penal de apelaciones nacional con motivo de continuar con el desarrollo de la audiencia de apelación de auto relacionada al expediente 498-2022, cuaderno 3, el día de la fecha, para abocarnos al conocimiento y debate de los recursos impugnatorios del Ministerio Público, así como también de la imputada Yulisa Gómez Ayala. Dejo en la dirección del debate al magistrado Enrique Sumerín. Muchas gracias, cita presidenta. Muy buenos días con todos nuevamente, señor asistente de audiencia. Hoy cuenta la concurrencia virtual de las partes procesales. Buenos días, señorita presidenta, con los integrantes del colegiado y sujetos procesales conectados a la presente audiencia. Doy cuenta a usted, señor director de debates, de la concurrencia virtual por parte del representante del Ministerio Público, del doctor Luis Pinto Saavedra. Asimismo, se encuentra conectado el abogado Edwin Genovés Canchari en defensa de la señora Yulisa Gómez Ayala, quien también se encuentra conectada a la presente audiencia. Doy cuenta a usted también que hay despacho por dar cuenta cuando usted lo indique. A ver, muchas gracias. ¿El Ministerio Público está conforme con la acreditación y está escuchando correctamente? Conforme. Muchas gracias. La defensa de la señora Gómez Ayala. Conforme, doctor. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Bien. Entonces, a ver, de cuenta de lo que se ha presentado. Sí, doctor. Un escrito presentado por la defensa de la señora Yulisa Gómez Ayala. Con su milla presento nuevo contrato laboral de mi defendida, presentado el día de hoy. Bueno, hay que correr traslado al Ministerio Público para que tengan en cuenta el momento de sus alocuciones. Bien, como ellos indicaron, el día de hoy se va a ver el recurso de apelación en el extremo de la señora Gómez Ayala. Tenemos dos recursos de apelación, tanto del Ministerio Público como de la señorita Gómez Ayala. Entonces, el procedimiento en esta parte de la audiencia va a ser el siguiente. Escucharemos primero la impugnación del Ministerio Público y luego la impugnación de la señora Gómez Ayala, en el cual también tendrá que responder a las premisas dadas por el Ministerio Público. Y luego les daremos el uso para sus réplicas y dúplicas respectivamente. Bien, antes de continuar, habría que preguntar si el Ministerio Público se ratifica en el recurso de apelación. Nos ratificamos. Muy bien, la defensa. Sí, doctor, también nos ratificamos. Muy bien, entonces vamos a empezar por la apelación del Ministerio Público, que es la que está solicitando que se revoque la comparecencia restringida y se imponga la medida de prisión preventiva. Bien, el ACOA ha considerado que no existen elementos graves y fuertes que vinculen a esta investigada con los hechos materia de imputación. Y respecto al peligro procesal, ha indicado que también es bajo, por lo tanto, habría determinado una comparecencia restringida. En ese sentido, señor fiscal, vamos a escuchar sus alegatos, bien, siempre centrándonos en cuáles son los elementos de convicción que vinculen a esta investigada con los hechos materia de imputación. Previamente a su intervención, si nos puede dar cuál es el marco de imputación o las premisas fácticas contra esta investigada. Cómo no, señor juez superior. En efecto, el marco de imputación es que se atribuye a la señorita investigada Yulisa Gómez Ayala ser integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso, conducta que se encuentra descrita y sancionada en el artículo 5 del decreto ley número 25.475. Se le atribuye, al igual que otros investigados, ser parte o integrante de la denominada nueva fracción roja de la organización terrorista Sendero Luminoso, y como tal, realizar labor partidaria a través de un organismo generado, en este caso, denominado Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Labor partidaria que se viene desarrollando la señorita Yulisa Gómez Ayala, conjuntamente con sus otros coinvestigados, desde el año 2022. Realizando reuniones de coordinación previas a la ejecución de acciones de agitación y propaganda, y que se detallan ya en los documentos que pasaré a exponer respecto a los elementos de convicción que vinculan a la investigada con los hechos materia de imputación.
Bien, muchas gracias, señor fiscal. Ahora sí, escuchemos sus alegatos respecto a su recurso de impugnación. Tiene 7 minutos. Ya, muchas gracias, señor juez. De acuerdo a lo que se señala en la resolución cuestionada, expresamente se dicta lo siguiente. La investigada habría, según las óbices, participado de esta labor partidaria a favor de la organización terrorista Sendero Luminoso, pero que no habría hecho ninguna actividad personal, a diferencia de los otros investigados en la presente investigación. Ahora bien, conforme lo señalé inicialmente, la atribución a pertenencia a organización terrorista recae sobre 7 personas en total. Una de ellas, Yulisa Gómez Ayala. Los otros, Alex Miguel Gómez Falcón en su condición de mando político, Alejandro José Manay Pillaca, encargado de prensa y propaganda, Stephanie Yasmín Alandia Chumbes, mando militar, Rocío Leandro Melgar en su condición de mando militar en el frente, y Piero Giles Gamboa, Fernando Quinto Cuba y la investigada Yulisa Gómez Ayala como miembro del Ejército Guerrillero Popular. Y el juez concluye que en efecto estos 6 primeros forman parte de esta denominada nueva fracción roja de la organización terrorista Sendero Luminoso y que vienen desarrollando labor partidaria a través del organismo generado denominado Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Vamos a partir de esa premisa, que los coinvestigados de la señorita Yulisa Gómez Ayala sí forman parte de esta nueva fracción roja de Sendero Luminoso. Ahora bien, de acuerdo a las óbices, que son los en total de 6 que forman parte de los elementos de convicción comunes, se da cuenta de la observación, vigilancia y seguimiento de estas personas desde que se tomó conocimiento de la labor partidaria que venían desarrollando, esto es, desde el año 2022. Y se da cuenta de las diferentes reuniones sostenidas entre estos 6 coinvestigados de la señorita Yulisa Gómez Ayala, incluida la propia investigada. En todas ellas aparece como presente, participante de estas acciones de coordinación, acciones de agitación y propaganda, la señorita Yulisa Gómez Ayala. En todas ellas. Entonces, la pregunta es, si es que el juez sostiene, concluye que los coinvestigados sí forman parte de esta nueva fracción roja porque hay documentación, información policial de observación, vigilancia y seguimiento que dan cuenta de esta situación, ¿cómo es que, estando presente en todas estas reuniones, la señorita Yulisa Gómez Ayala se concluye de que no hay suficientes elementos para vincularla con la denominada nueva fracción roja de Sendero Luminoso? Ahí encontramos, el Ministerio Público encuentra a partir de ahí una primera contradicción. Además, contamos con otros elementos que permiten vincular a la investigada con la denominada fracción roja, nueva fracción roja de Sendero Luminoso. Y entre los más importantes tenemos una comunicación que se detalla en el informe 003-2023 del Corte PNP de IVOES del 5 de enero del año 2023, donde claramente se da cuenta de una comunicación entre la conocida Yulisa Gómez Ayala, conocida dentro de la denominada nueva fracción roja de Sendero Luminoso, como Yulisa. Y se da cuenta de una información, de una comunicación entre la investigada y su co-investigada Stephanie Yasmín Alandia Chumbes. ¿Qué se conversa en esta comunicación? ¿Qué se dicen? Se señala lo siguiente. Yulisa, la investigada, se comunica con Stephanie Yasmín Alandia Chumbes. Estamos en la movilización. De repente aquí este término podría resultar inocuo para la investigación. Sin embargo, si vemos el contexto, podemos vincularla con esta nueva fracción roja Sendero Luminoso. Está hablando en plural. No solamente ella, sino un grupo de personas que están participando de una movilización.
estamos en la movilización, lo que transmití hasta donde pude. Nada más le he transmitido porque mi mano se ha cansado. Esa es la comunicación que le hace Yulisa a Stephanie. Yasmín Alanya Chumbes, como señalé inicialmente, mando militar de la denominada Nueva Fracción Roja. O sea, no es cualquier persona vinculada a esta organización terrorista, sino estamos hablando, según el propio juez, mando militar de la denominada Nueva Fracción Roja. Pero además, ¿qué le dice Stephanie, su convestigada, a la señorita Yulisa Gómez Ayala? Ya, escúchame. Y le pregunta, ¿y la banderola? Y la señorita Yuli responde, no hay banderola. Entonces, aquí también hay una información importante de que la señorita investigada Yulisa Gómez Ayala venía participando de las acciones de acción y propaganda de Sendero Luminoso a través de la Nueva Fracción Roja. Y que no solamente se limitaba a su presencia física en estas movilizaciones, sino que encargada, entre otras cosas, de llevar banderolas a estas movilizaciones que dan cuenta de la presencia de esta Nueva Fracción Roja en las movilizaciones públicas que ya todos conocemos. También le dice Stephanie a Yulisa, otra vez va a haber enfrentamiento. No sé a través de quién. Podríamos decirle que se retiren porque ya es suficiente, es demasiado lo que ha pasado ayer. Nuevamente, información importante que da cuenta de las acciones que venía cometiendo esta denominada Nueva Fracción Roja a favor, labor partidaria a favor de Sendero Luminoso. Aquí también, Stephanie, en esta misma comunicación, hay que retirarse mejor, Yuli. Más bien, ahorita va a venir la compañera Margot para entregarle dinero. Ahorita están Rocío y Fernando en el hospital y están yendo. ¿Quién es Rocío? Es una de las investigadas también, Rocío Leandro Melgar, mando militar de esta Nueva Fracción Roja. ¿Y quién es Fernando? También investigado el señor Fernando Quinto Cuba, miembro del Ejército Guerrillero Popular de esta denominada Fracción Roja de Sendero Luminoso. Entonces, además de estas reuniones de coordinación que se plasman en los documentos denominados óbices, en un total de 6, donde da cuenta de la presencia de la señorita Yulisa Gómez Ayala, una presencia permanente en estas reuniones de coordinación de agitación y propaganda, también se da cuenta de que hay comunicación constante entre los miembros de esta organización terrorista. Y el tribunal, el juez dice que no hay una labor específica o una acción específica que se pueda atribuir a la señorita Yulisa Gómez Ayala, y por tal motivo no es posible, o los elementos de convicción no es tal fuerza como para dictar una medida de prisión preventiva. El Ministerio Público, a partir de esta información de las óbices, de esta comunicación telefónica, y además también de información que se plasma de un... Me pido, por favor. En documentación incautada a los otros investigados respecto a las acciones que venían realizando a favor de esta nueva fracción. Señor fiscal, no estamos viendo la medida limitativa de otras personas, por eso que hemos dividido el debate para revisar en forma concreta la vinculación que puedan tener estas personas con lo que ustedes dicen el nuevo frente, ¿no?, de Sendero Luminoso. Entonces, es muy concreto. Usted dice que existen varios elementos de convicción, 10 minutos, nos ha dicho 6 óbices y una escucha.
Ya. ¿Algún otro elemento más de convicción que vincule a esta procesada? Sí, resulta importante, señor juez, señalar que se halló en posesión, es pertinente señalarlo porque si bien no está vinculado directo, no es documentación hallada en poder de la señorita Yulisa Gómez Ayala, sí es documentación hallada en poder de otro investigado y que también hace referencia a la pertenencia de la señorita Yulisa Gómez Ayala a esta organización terrorista. Estamos hablando de la documentación hallada en posesión de Alex Gómez Falcón. ¿Quién es Alex Gómez Falcón? Según la imputación fiscal que se ha reconocido en la resolución. Para ir concreto, ¿esa documentación identifica a la señorita Gómez Ayala? Sí, como Yulisa. A ver, lea ese párrafo de esa comunicación, o bueno, de ese documento. Documento asignado con las muestras 4 y 11, en la que se verifica el nombre de Yulisa, y que ha sido también recogido en las diversas óbices que ya señalé. En un evento o una reunión sostenida en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de la región Ayacucho. Perdón, no entiendo. A ver, muy concreto, señor fiscal. Usted me dice que en un USB allá de otra persona hay documentación donde se identifica a la persona de la señorita Gómez Ayala. Uh-huh. Eso es lo que tiene que dar lectura. ¿Cuál es ese documento para verificar si efectivamente en estos documentos que se han deslacrado y se han visualizado hay una identificación de la señorita Gómez Ayala o vinculación de la señorita Gómez Ayala con los hechos? Sí. Decía de que la documentación hallada en poder de Alex Gómez Falcón, signados con los números M4 y M11, se da cuenta de información o obra información respecto a reuniones sostenidas por todo este número de investigados, un total de 7, incluida Yulisa Gómez Ayala, y su parte... Disculpe que le corte, señor fiscal, pero aquí han ingresado personas como público que no deberían participar de la audiencia ni en forma directa, o perturbar la audiencia, mejor dicho, en forma directa, ni con comentarios, ni con escrituras, ni con mensajes de texto, ni de otra forma. Así que la señorita o participante de la audiencia que es pública, que está haciendo opiniones en esta audiencia, tiene que dejar de hacerlo, porque no es el lugar, ni el momento, ni la oportunidad para dar a expresar sus opiniones respecto de un tema altamente técnico y jurídico como es el curso de apelación de una supuesta pretensión de prisión preventiva. Señorita presidenta, ¿tiene algo más que agregar? Sí, señor especialista, bloquee el acceso al chat. Inmediatamente. Sí, señorita presidenta. Bien, continuemos, por favor. Disculpe, señor fiscal, pero no podemos permitir que sigan realizando ese tipo de opiniones. Bien, ahora sí, continúe, señor fiscal. Sí, daba cuenta del documento signado con muestra número M4, que constituye el documento titulado Aplicación Campaña por Libertades a los presos políticos de ayer y hoy. Ahí se hace referencia a la labor partidaria que debía cumplirse a favor de la organización terrorista Sendero Luminoso, y se hace referencia también a una serie de palabras en clave, digamos, ¿no? Y que se describen claramente en ese documento y que fueron materia de una óbice a efecto de determinar qué es lo que se quería o qué es lo que se pretendía decir a través de estas letras tipo clave. Por ejemplo, perdón, señor fiscal, que le corte, pero o sea, el tema es muy puntual. No, si bien hay archivos que tienen información, usted ha indicado que esa información que tiene ese archivo encontrado en una tercera persona vincula a la investigada. O sea, y le pregunto, ¿está el nombre ahí de la investigada? ¿Está la función que debe desempeñar la investigada? ¿Las acciones que debe desempeñar la investigada con nombre o solamente es una distribución de roles? Solamente la conformación de esta nueva fracción roja de Sendero Luminoso. No hay una referencia expresa con el nombre y apellido, Yulisa Gómez Ayala, pero sí se hace referencia a una abreviatura de los que integran esta fracción roja. Entre ellas, la señorita Yulisa Gómez Ayala, con la abreviatura YLS, que correspondería a Yulisa Gómez Ayala. Entre otras abreviaturas, por ejemplo, tenemos la de FER, que se atribuye a Fernando Quinto Cuba, integrante de esta nueva fracción roja, a PR,
Pedro Giles Gamboa, también integrante de esta nueva fracción roja de Sendero Luminoso. Y también la STF en referencia a Yesenia Stephanie Alanya Chumbes, mando militar de la denominada nueva fracción roja de la organización terrorista Sendero Luminoso. Entonces también este es un elemento que vincula a la investigada con esta denominada organización terrorista Sendero Luminoso a través del organismo generado FREDEPA. Bien, sobre lo procedido procesal, señor fiscal, porque ya estamos ya 19 minutos. Perdón. Sobre el arraigo laboral, ha presentado el día de hoy una constancia de trabajo, un contrato laboral entre la investigada y su empleadora Quispe Rojas Pabli, de fecha 1 de marzo del año 2023. Ahora, esto es posterior a la inicio de las investigaciones y posterior a la inicial medida que se dictó contra la investigada. Aquí, en este documento, respecto al arraigo laboral, y conforme también lo ha señalado en su escrito de impugna la medida de comparecencia con restricciones, hace referencia a la investigada que viene ganando un sueldo por debajo del mínimo legal. Y pese a ello, su empleadora, sabiendo que no, supuestamente digo, expide una constancia de trabajo y ahora pide un contrato laboral. Cuando la propia investigada en su escrito señalado, a efectos de no pagar la caución que se le impuso, de que ella percibe un sueldo por debajo del mínimo legal. Pese a ello, su empleadora o empleador le emite un contrato de trabajo señalando que esto la señorita Yulisa viene elaborando o ha sido contratada por su finada. Ahora bien, acá aparece en la firma, aparece el empleador, no se señala si realmente quien firma este documento último presentado corresponde a Quispe Rojas Pabli, supuesta representante de la botica Florquis Pharma. Además, en este documento se hace referencia únicamente a que se trata de la representante, pero ¿qué tipo de representación tiene? ¿Legal? ¿Es la dueña de la empresa? ¿Es la gerente general? ¿Qué viene a hacer Quispe Rojas Pabli respecto a esta botica Florquis Pharma? No se hace la precisión al respecto. Y reitero, ¿cómo es que una empleadora expide un documento, constancia laboral y luego un contrato de trabajo, si es que viene pagando un sueldo por debajo del mínimo legal? Eso, desde el punto de Ministerio Público, resulta incoherente. Por tanto, este documento no resulta válido para acreditar un arraigo laboral. Y respecto al arraigo domiciliario, se ha presentado un contrato de arrendamiento en la que la señorita Yulisa Gómez Ayala sostiene de que no constituye un arraigo domiciliario de calidad, dado de que en este contrato de arrendamiento, un poquito por favor, este contrato de arrendamiento, perdón, no se hace referencia de manera específica, primero, respecto al desde cuándo es que la señorita Yulisa Gómez Ayala viene arrendando dicho inmueble, desde cuál ha sido el precio acordado respecto al pago de este inmueble, de arrendamiento de este inmueble, y tratándose de un arrendamiento que no cumple con las formalidades de ley a efectos de darle la calidad de un documento válido,
que tampoco para el Ministerio Público constituye este documento para sostener un arraigo domiciliario de calidad. Además de una búsqueda rápida de los archivos de la SUNAT, no se advierte registrado este contrato de arrendamiento como lo manda la ley. Entonces, si es que este contrato de arrendamiento no aparece en la SUNAT, también nos permite inferir claramente de que no resulta válido para sostener un arraigo domiciliario de calidad. Es por esos motivos que el juez no dispuso que se dicte la medida de prisión preventiva, disponiendo en todo caso que se dicte una medida de comparecencia con restricciones de la cual no estamos conformes y ratificamos nuestra impugnación a efectos de que se revoque la resolución y se dicte mandato de prisión preventiva contra la investigada Yulisa Gómez Ayala. Gracias. Muchas gracias. La defensa va a tener igual tiempo, bueno, 15 minutos para que ponga lo conveniente, bueno, perdón, 10 minutos para que ponga lo conveniente respecto a la apelación del Ministerio Público y luego 7 minutos para sustentar su pretensión impugnatoria. Adelante, señor abogado. Ya, sí, señor presidente, señorita presidente, señores magistrados y todos los presentes, muy buenos días. La defensa de Yulisa Gómez Ayala solicita que en atención a los fundamentos que a continuación vamos a expresar, se confirme en el extremo de la comparecencia respecto a mi patrocinada y en el extremo que decreta comparecencia con restricciones, se le pueda variar por comparecencia simple. Asimismo, ha sido impugnado también el extremo del pago de una caución económica de 5.000 soles respecto a mi patrocinada. En base a ello, señores magistrados, en primer lugar, respecto a la impugnación del Ministerio Público, esta defensa solicita que se declare infundada y en relación a los elementos de convicción que la Fiscalía indica que sí existen tales elementos de convicción a favor de mi patrocinada, en contra de mi patrocinada, esta defensa considera que no es así, en base a los siguientes elementos. Puesto que el juez, al evaluar en conjunto los aportes que ha hecho el Ministerio Público en primera instancia, ha llegado a la conclusión que justamente ustedes habrán podido percatarse en el capítulo 4.7, donde indica que básicamente de folio 60 a 63, donde indica puntualmente que en primer lugar no se ha encontrado material vinculado a la organización subversiva, ya sea cuadernos, barra de documentación, o haya participado en actos que han concluido en poner una bandera en un paradero de vehículos en Ayacucho, etc. Y ha hecho una diferenciación, además de los demás investigados, respecto a mi patrocinada. Que muy aparte, esta defensa también tiene objeciones, pero ha hecho una diferencia entre los otros investigados. Eso no significa que esta defensa postule que los otros sí sean responsables. Muy a pesar de ese detalle, consideramos que el juez ha hecho una evaluación respecto a la persona de mi defendida. Y no ha encontrado elementos que las puedan vincular a esta organización que hoy se llama Nueva Fracción Roja del Sendero Luminoso, como integrante. Por ello, muy bien se ha precisado que en las pruebas personales o en el registro personal solamente se le encontró su teléfono y no así ningún otro medio tecnológico u otros apuntes, cuadernos que puedan significar una vinculación de mi defendida a la organización que hoy se investiga. No existe esa vinculación. Del propio teléfono, hemos de indicar, señor magistrado, que también ella dio su patrón de seguridad o clave para que se pueda visualizar el contenido integral de su teléfono, y está en las actas. Por consiguiente, señores magistrados, en este extremo, aun cuando discrepamos en el otro razonamiento del juez, en este extremo, respecto a mi defendida, consideramos que el juez es correcta la apreciación y la justificación que indica que no existen graves y fundados elementos de convicción
que vinculen a mi patrocinada con la organización Nueva Fracción Roja de Sendero Luminoso, que ahora se investiga. Ahora bien, si bien la Fiscalía en este extremo ha indicado que sí existirían esos elementos de convicción, obviamente nosotros discrepamos por los siguientes elementos, señores magistrados. El Ministerio Público habla de 7 personas en conjunto, que incluso dice serían miembros del Ejército Guerrillero Popular. En primer lugar, sobre este extremo, no se ha incautado ni precisado, no se ha incautado ningún arma, ni siquiera ningún artefacto explosivo, ni siquiera o lo que le llaman rata blanca o cualquier elemento que pueda sospecharse como arma. Tampoco, señores magistrados, se ha encontrado algún plan que pueda significar un ataque subversivo, una acción subversiva, o algo que indique que existe un ejército guerrillero popular. Quienes ustedes con mayor conocimiento de autos sabrán que un ejército guerrillero popular está constituido no de nombre, o sea, no solamente se dice mando militar o integrantes, ¿no? Sino tiene que ver con un conjunto de preparaciones, de actos, de planes, en función de cometer actos, en este caso de terrorismo. Pero eso no hay en el expediente, ni a mi patrocinada, ni a los demás investigados. Razón por la cual consideramos que esa aseveración de que todos eran miembros de un ejército guerrillero popular es incorrecta y el respaldo es el mismo respaldo probatorio que la Fiscalía ha ofertado a nivel de primera instancia. Ahora bien, la Fiscalía indica que habría se había imputado al señor Alex, su coimputado, un manuscrito donde habría las iniciales YLS y ella sería mi patrocinada Yulisa. Sobre ese aspecto, señor magistrado, consideramos que no se puede presumir alegremente o de manera fácil una imputación tan grave para justificar una prisión preventiva, porque los elementos de convicción deben ser claros, precisos, no puede ser simplemente no en base a un supuesto se puede alegar una prisión preventiva. Pero más allá de eso, es de conocimiento público que las organizaciones subversivas no utilizan nombres propios, los nombres particulares de las personas, sino en todo caso, si fuera así, una organización subversiva tendría que tener un nombre o un alias o un sobrenombre para encubrir, digamos, mediante, como se ha dicho en la sesión del día de ayer, para encubrir el secreto partidario, la clandestinidad, la seguridad o lo que dice la Fiscalía, las 5 necesidades de las organizaciones subversivas. Y eso tampoco no existe acá. Por otro lado, se indica que habiéndose encontrado algún material o algunos indicios en otros investigados como el señor Alex, esa sería la prueba para mi defendida. Al respecto, debemos indicar que la responsabilidad penal es individual, es personal, no es colectiva, tampoco es histórica, sino tiene que ser precisa y directa contra un imputado o imputada, como en este caso. Y en ese sentido, ya la Fiscalía en primera instancia y el juez evaluaron estos elementos y concluyeron, sobre todo el juez, de que mi defendida no tiene ningún elemento de convicción, ni siquiera cercano a lo que llaman organización o la Nueva Fracción Roja de Sendero Luminoso. Ahora, la Fiscalía en este acto ha indicado que en todas las óbices aparece mi defendida. Con todo respeto, esa es una imprecisión, lo digo con todo respeto, porque eso no es así. Si ustedes van a verificar, en primer lugar, las 241 elementos de convicción que se redujeron posteriormente, de los elementos que se han reducido a 151 o menos, en las óbices que existen, no aparece mi defendida, pero es la que menos óbices tiene. ¿Por qué? Y en las que aparece, señores magistrados, no hay ningún acto o actividad que se pueda presumir como acto delictivo. Como por ejemplo, para resumir, ¿de qué cosa tratan las óbices de mi defendida? Óbices en su centro de trabajo, en esa botica Florquis Pharma, donde ella trabaja hasta la actualidad. Y dicho sea de paso, ella fue detenida en esa botica, o sea, en su centro de trabajo. ¿Qué más? Hay óbices de su vivienda, donde
va a su vivienda en compañía también de su hermana menor, y también eso se ha detectado, tanto en la vivienda, el trabajo y las relaciones personales que tiene mi defendida. Y como bien lo ha hecho notar el juez, indica que en los eventos que se realizaron en Ayacucho, como por ejemplo el coloquio internacional, las convocatorias a distintas asambleas por nueva constitución, asamblea constituyente, indica que, por ejemplo, en algunos eventos participó, pero como público, ni siquiera en todas. Entonces, señores magistrados, tampoco existe esa vinculación, si así fuera, cosa que esta defensa discrepa, ¿no? Porque participar en un acto público no puede ser relacionado con un acto terrorista, ni mi defendida actual, ni por la de ayer, pero sin embargo, consideramos que ella es la que menos óbices tiene. No está en todas, señores magistrados, ustedes lo podrán verificar con mayor precisión. Entonces, señores magistrados, se habla también la Fiscalía de un informe que tiene que ver con una comunicación entre mi patrocinada y su coimputada, la señorita Stephanie Yasmín Alanya Chumbes. Más que citar párrafos o líneas de esta conversación, yo quisiera que ustedes puedan verificar el contenido total que ha presentado la Fiscalía por escrito para esta audiencia como recurso de apelación, y son una hoja y media casi. Pero del contenido y lectura total de estas escuchas telefónicas, la defensa más bien estima que con eso se prueba que mi defendida no tiene relación a ninguna organización terrorista o subversiva o la nueva fracción roja, porque del mismo texto, más allá que el Ministerio Público indica que pueda llamar a suspicacia estar en una movilización, hacer una banderola o llevar una banderola, pueden llamar a suspicacia. Ubiquémonos en el contexto, señores magistrados. Esa comunicación se dio con fecha 16 de diciembre de 2022, cuando el país estaba convulsionado a raíz de lo que se dio con el expresidente Pedro Castillo. Entonces, todo el país estaba convulsionado y hubieron movilizaciones masivas a nivel nacional. Y el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, como parte gremial de Ayacucho, salió también a liderar esas protestas. Y esa banderola que hace ilusión tiene que ver con la banderola del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Por eso, por eso es que la Fiscalía no ha presentado la foto de esa banderola, porque si se tratara de una banderola de carácter subversiva, lo hubieran presentado acá y acá ya no tendríamos nada que discutir. Pero es una banderola que tiene que ver con un tema netamente reivindicativo. Nueva Constitución, Asamblea Constituyente, una propuesta en todo caso política social, que tal vez se pueda discrepar, pero es una propuesta que vinculada al derecho a la participación política, a la libertad de pensamiento, etcétera, ¿no? De eso se trata, señores magistrados. Y es más, si ustedes pueden ver en el folio 49 del documento presentado por la Fiscalía, en su recurso de apelación, dice, por ejemplo, en la conversación final, casi final, dice, Julie dice, Stephanie dice, otra vez dice, Stephanie dice, no, retírense mejor, Julie, retírense. Ayer se ha visto una masacre, y si no nos ha caído a ninguno de nosotros, ha sido porque nos hemos protegido, pero por cualquiera le pudo haber caído. Dice, mucha gente de los que han fallecido, no, ni siquiera han estado ahí, no sé, pero mejor retírense, Julie. O sea, ni siquiera llama a un enfrentamiento, a una confrontación, sino más bien, Stephanie, en la conversación con Julie, dice que se retiren. Dice, Julie, y continúa Stephanie, dice, otra vez se va a ver el enfrentamiento, no sé a través de quién podríamos decirle que se retiren, porque ya es suficiente, es demasiado lo que ha pasado ayer. Se refiere al asesinato de varios pobladores de Ayacucho en esos días. Y ellos más bien llaman a que se retiren. Entonces, más bien esto demuestra, señores magistrados, mi patrocinada Yulisa y Stephanie, que más bien al ver que las protestas habían desencadenado en un asesinato masivo, se habían salido de lo que es una protesta correcta frente a esa represión, ellas se preocupaban más bien por decirle a que el pueblo, a los protestantes, que se retiren, que ya no, que dejen esa protesta, ¿no?
Más bien, eso debería ser valorado. Por eso, señor magistrado, consideramos que se debe valorar mejor la posición personal de mi defendida. Ahora bien, esto en cuanto a los elementos de convicción, a los escasos elementos de convicción que hay contra mi defendida. No hay más, no hay más. Por eso, ya en esta parte, señores magistrados, yo quisiera ya ahora precisar que el juez, al haber descartado los graves y fundados elementos de convicción respecto a mi defendida, hace un breve análisis de los arraigos. Y en los arraigos concluye que mi patrocinada tiene arraigo domiciliario y laboral y no familiar. Discrepamos en esa parte, pero respecto al arraigo domiciliario, por eso repito, el arraigo domiciliario y laboral, se ha presentado documentos que sustentan el arraigo de mi patrocinada. En el arraigo domiciliario hemos presentado el contrato de arrendamiento del cuarto donde vive en compañía de su hermana menor, Rosemary Gómez Ayala. Permítame, vivía con ella y hemos presentado el hoja de suministro eléctrico, el DNI de la persona, del arrendatario, etcétera, y demás documentos. Y además, pero para nosotros lo que es principal en este punto del arraigo domiciliario es que la propia DIRCOTE, en todas las óbices que ustedes podrán ver, en todas las óbices ha dicho la propia DIRCOTE que vive en ese lugar. Entonces, ¿qué más sustento de arraigo familiar? Y en el arraigo laboral, la propia DIRCOTE también ha verificado que todas las óbices, mi patrocinada trabajaba en ese centro, en la botica Florquis Pharma, y ahí fue detenida. Hemos presentado un contrato. La Fiscalía observa los contratos de arrendamiento y laboral, pero podría tener la razón, señor magistrado, porque estamos hablando de una provincia, de un lugar lejano a Lima, donde tal vez las formalidades jurídicas no se han cumplido, y hasta le podría dar la razón, pero vale más que ello el principio de primacía de la realidad. Ha sido detenida en su centro laboral. Eso es lo que vale. En cuanto al arraigo familiar, consideramos que sí, el juez dice que no hay arraigo laboral, pero permítame una cosa, precisar acá concretamente. Sí tiene arraigo familiar. Mi patrocinada tiene 21 años y ella, al momento de ser detenida, vivía con su hermana de 19 años, o sea, una hermana menor. Y también hemos argumentado y precisado con documentos que mi patrocinada es huérfana de madre desde los 5 años. Entonces, son 4 hermanas. Entre las hermanas, ellas se han cuidado. Por eso es que ella, como hermana mayor de Rosemary, cuidaba a su hermana menor desde niña. Entonces, eso no puede ser considerado como arraigo familiar, por supuesto que sí. Más aún si son huérfanas. Tienen un padre, sí, pero ya tiene otra familia. Y vive al interior de Ayacucho, en una comunidad campesina, que también lo visita semanalmente. Pero sí tiene el arraigo familiar. No tiene hijos, pero sí. Esto también es un arraigo importante, señores magistrados. Ya en cuanto a los otros aspectos de la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, la pertenencia a una organización criminal, como ustedes verificarán, el juez ya no ingresó al análisis de esos aspectos y ya lo pasó prácticamente de manera ya de refilón, tangencial. Pero aún así, esta defensa considera que respecto a la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, el aspecto de la pertenencia a una organización criminal, el comportamiento de la investigada en el procedimiento, como hemos dicho, ha dado su patrón de clave del teléfono, no existe tales elementos, señores magistrados, para que puedan configurar revocársele la prisión preventiva por revocar y ordenar su prisión preventiva, así como la proporcionalidad, duración de la medida, etcétera. Lo que sí queremos, señor magistrado, es que ustedes podrán verificar. Mi patrocinada tiene 21 años, ha terminado la carrera de enfermería técnica en el Instituto Superior Público de Ayacucho, un instituto nacional. Ahora está persiguiendo tratar de sacar su título y poder trabajar ya como profesional técnica de enfermera. Y además, por esa razón, es que sus condiciones económicas son precarias y por eso llamábamos a la sala a que se le exonere del pago de una caución en atención a su condición precaria. ¿Y por qué digo más? Y ustedes habrán verificado que en el contrato laboral, este contrato que hemos presentado de hoy es una renovación del contrato anterior. Cuando fue detenida trabajaba en ese lugar. A partir de que salió en libertad,
estuvo 1 mes y medio sin trabajar y ha vuelto a trabajar el 1 de marzo de este año y por eso ha firmado un nuevo contrato. Podrá observarse las formalidades, es correcto lo que dice el señor magistrado de la Fiscalía, pero considero que más allá de las formalidades, considero que vale el principio de primacía y la realidad y lo que dijo la Grifote en su momento. Gana 750 soles al mes, es correcto, pero señores magistrados, también hemos informado al juez de primera instancia, y lo ha dicho mi patrocinada, que ella también es cantante, vocalista del grupo, me olvidé el nombre, perdón, ahorita lo recuerdo, es cantante, de vocalista y además toca la percusión. Entonces, ese trabajo adicional le permite a ella, además de ese trabajo en la botica, trabajar los días feriados y algunos días de semana para solventar los gastos que ella eventualmente tiene con su hermana menor, que también está estudiando enfermería técnica, pagar su cuarto, el lugar donde viven, y tener otro conjunto, tal vez, y ahorrar para el pago de su tesis, perdón, o lo que se llama sacar su título profesional de enfermería técnica. Entonces, señores magistrados, consideramos que aun cuando es precaria la condición económica defendida, en atención a lo que establece el artículo 286, numeral primero del Código Procesal Penal, consideramos que se dan las condiciones para que se le exoneren del pago de una caución y además que se le imponga, en todo caso, una comparecencia simple para que además pueda trabajar. Preciso, señor magistrado, que también ella, como ha culminado sus estudios profesionales de enfermería técnica, necesita ahora hacer sus prácticas preprofesionales. Y en Ayacucho, básicamente las prácticas profesionales que se pueden hacer tienen que ser básicamente en las comunidades campesinas o lugares, no en la ciudad, sino un poco más allá, porque los lugares de Lima, perdón, de la capital, está prácticamente cubierto y no hay vacantes para las prácticas de enfermería técnica. Por esa razón, solicitaría que se pueda entender ello para que pueda tener la libertad de desplazarse, tal vez a las comunidades campesinas, y también recordemos que su señor padre vive en la comunidad campesina de Minascucho, con otra familia. Entonces... Disculpe que le corte, señor abogado, pero para viabilizar toda esta información que usted está proporcionando, ¿está corroborada con un elemento de convicción que se ha presentado? Bueno, si se refiere a los documentos del padre, sí hemos presentado el DNI del padre, el lugar donde vive, hemos presentado también un memorial de los vecinos de su padre en esa provincia de Minascucho, en un lugar lejano de Ayacucho. La partida de defunción de la madre de la investigada. Sí, correcto, doctor. También hemos presentado la partida de función de la madre, los DNIs de las hermanas y bueno, del lugar, el DNI de su padre también y demás documentos, señor magistrado, que queremos lo pueden revisar en su momento ustedes, señor magistrado. Bien. ¿Su pretensión es? Sí, que en el extremo, en el extremo de la comparecencia con restricciones, que se pueda variar por comparecencia simple, y en el extremo que se impuso 5.000 soles de pago de la caución, que se le pueda exonerar en todo caso o que se le imponga el no pago de esa caución en atención a sus condiciones precarias. Y me acuerdo ahora que el grupo musical para que ella está trabajando es Fareni, que es un grupo musical de Ayacucho compuesta con varias chicas, todas mujeres. Hemos presentado fotos de ese grupo musical que tocan no solamente huaynos, cumbia, salsa, es variado, y ella tiene la condición de cantante, de solista y también hace coros y toca la percusión. Eso es lo que podría argumentar en esta parte, señores magistrados. Bien. Muchas gracias. Ministerio Público, te uso la palabra por 5 minutos. Bien, muchas gracias. Ya que se ha entrado a analizar el tema de la solicitud hecha, la impugnación hecha por la defensa de la señorita Yulisa Gómez Ayala respecto a la variación de la comparecencia de restricciones por comparecencia simple, debo señalar lo siguiente. Perdón, señor fiscal, para ir con orden, primero se pronuncia sobre la pretensión de ustedes, que es la prisión preventiva, que ha respondido la defensa, y luego respecto a la pretensión de la defensa, que dando la comparecencia simple. Bueno, ratificar de que, en efecto, podría, analizándose
individualmente esta anotación hecha en una documentación hallada en Alex Miguel Gómez Falcón, de estas abreviaturas de algunos nombres, y que de acuerdo al Ministerio Público hace clara referencia a la acusada, a la investigada Yulisa Gómez Ayala. Lógicamente, si lo analizamos de manera aislada, individual, no nos dice absolutamente nada. Pero si las verificamos, si las analizamos, si las contrastamos con la diversa documentación que forma parte de la investigación, entre ellas las óbices y los informes policiales, nos permite inferir con claridad de que en efecto la señorita Yulisa Gómez Ayala sí forma parte de esta denominada nueva fracción roja de Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estos documentos policiales de observación, vigilancia y seguimiento, se da cuenta de unas constantes reuniones de coordinación efectuadas entre los 6 sobre los cuales ya pesa una prisión preventiva y también la investigada Yulisa Gómez Ayala. Entonces, no hay que aquí realizar un análisis o estudio individual, sino conjunto de todo lo que el Ministerio Público ha presentado para pedir una prisión preventiva. Respecto a las óbices, debo poder que de la 1 a la 6, no me he hecho referencia a todas las óbices, sino que la 1 a la 6 se hace referencia específicamente de las 2, 3, 4, 5 y 6, se hace referencia primero de la existencia de esta denominada nueva fracción roja, de las organizaciones, de las reuniones de coordinación, de agitación y propaganda. Se hace referencia clara de la existencia, presencia dentro de esta organización terrorista a la señorita Yulisa Gómez Ayala. Si esto lo analizamos conjuntamente con esta anotación encontrada en la documentación a Alex Miguel Gómez Falcón, si la analizamos conjuntamente con esta comunicación telefónica que mantiene con Stephanie Yasmín Alanya Chumbes, nos permite inferir de que en efecto la señorita Yulisa Gómez Ayala sí forma parte de esta nueva fracción roja de Sendero Luminoso. Ahora, reitero, el juez dice, a efectos de negar la petición o pretensión del Ministerio Público, de que no hay una acción individual específica como embanderamiento, documentación que se le haya hallado en su poder o alguna información que se le haya encontrado en su aparato telefónico. En efecto, eso no existe. Pero ello no significa, per se, de que no se le vincule con la organización terrorista Sendero Luminoso a partir de esta documentación, a partir de esta información de la comunicación telefónica, que a criterio del Ministerio Público vincula de manera directa a la acusada, a la investigada, con esta denominada nueva fracción roja Sendero Luminoso. Ahí, respecto a la solicitud hecha por el Ministerio Público, esta variación de comparecencia con restricciones por prisión preventiva. Y también ya se ha hecho referencia a sus argumentos respecto a esta variación de comparecencia por restricciones por comparecencia simple. Ha hecho referencia específicamente al arraigo familiar. Y ha sostenido de que la investigada tiene carga familiar porque vive con su hermana menor y que supuestamente la hermana menor depende económicamente de la señorita Yulisa Gómez Ayala. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque en su propio escrito que impugna la medida de comparecencia con restricciones, hace referencia de que su hermana menor, bueno, menor porque tiene menos años que la investigada, pero ya es mayor de edad, tiene 19 años de edad, y porque además, según aparece también en su escrito, su hermana también trabaja, o sea, tiene actividad laboral por la cual percibe una remuneración. Entonces, no es cierto de que la hermana menor, mayor de edad de la investigada Yulisa Gómez Ayala, depende económicamente de la señorita Yulisa Gómez Ayala. Si bien es cierto, ellas viven juntas, ello per se no significa una dependencia económica por parte de la hermana menor hacia Yulisa Gómez Ayala. Eso no es así, porque conforme, reitero, lo ha señalado en su escrito, la señorita o la hermana menor de 19 años de edad tiene cumple una labor económica, actividad económica, y que además realiza estudios, y que ella solventa sus propios estudios. Y con ella también, supuestamente también, arrienda el inmueble en el cual reside. Entonces no es cierto que exista
una dependencia económica, por tanto, no hay un arraigo familiar de calidad. Y además, la señorita Yulisa Gómez Ayala no vela por sus demás hermanos, únicamente, según su escrito, vela por la hermana menor de 19 años de edad. Entonces, no hay de qué discutir respecto a este extremo, porque conforme ella misma lo ha reconocido en su escrito, únicamente de la quien depende económicamente es su hermana menor de 19 años con la que vive, y no respecto a las otras hermanas menores. Por tanto, consideramos que no existe este arraigo familiar de calidad. Por tanto, el Ministerio Público reitera su pedido de que se varíe la medida de comparecencia con restricciones por una medida de prisión preventiva en contra de la investigada Yulisa Gómez Ayala, en vista de que se cumplen todos los requisitos exigidos por la norma procesal para dictarla. Gracias. Muchas gracias. La defensa tiene igual tiempos, 6 minutos. Ya. Gracias. Empezamos por la prisión y luego por su pretensión de apelación. Perdón, doctor, no le escuché esa última parte. Pero primero empezamos por la prisión, por el tema de la prisión que está pidiendo el Ministerio Público, y luego le escuchamos respecto a su pretensión de apelación de comparecencia restringida a comparecencia simple. En ese otro, por favor. Ya, gracias, doctor. Sí, en cuanto a lo que es la prisión preventiva, a lo explicado por el señor fiscal, debe tenerse en cuenta, señores magistrados, de que específicamente las óbices no la relacionan a ninguna actividad subversiva o prohibida. Es más bien, tengo que precisar que mi patrocinada, conforme se puede verificar, por ejemplo, hay un conjunto de óbices, como por ejemplo la que obra de folios 986 a 988, donde la propia DIRCOTE verifica en el seguimiento que se hace a mi patrocinada que Yulisa Gómez Ayala es recogida por el señor Fernando Quinto Cuba, que es coinvestigado. Pero ¿quién es Fernando Quinto Cuba? Además de ser su coinvestigado, es su enamorado. Y eso se ha visto en un conjunto de óbices donde la propia DIRCOTE informa que los ven haciéndose agarrados de la mano, haciéndose caricias en la calle. O sea, la vinculación de mi defendida, en todo caso, tal vez tiene relación porque es enamorada del señor Fernando Quinto Cuba, que actualmente está en prisión preventiva. Por ese lado, hay una relación afectiva y la propia DIRCOTE en los seguimientos lo ha advertido. Entonces, eso tenemos que precisar mejor. Pero respecto a los elementos de convicción, esta defensa considera que no existen los elementos de convicción graves y fundados para ordenar prisión preventiva, porque no cualquier elemento de convicción es grave y fundado, sino tiene que ser un elemento que tenga esa connotación, tiene que tener esa relevancia, como usted tantas veces nos ha dicho, de la vinculación, o en este caso, que tenga el grado de sospecha fuerte para ordenar una prisión preventiva. Y eso no se verifica en este incidente de prisión preventiva. Eso es lo que tendría que decir. Respecto a las óbices, sí son óbices genéricas, como he mencionado, pero no hay directamente algo que la vincule a mi patrocinada. Ahora bien, ya en cuanto a lo que es mi pretensión, reitero mi pedido, señores magistrados, y que quería, en todo caso, precisar que respecto a lo que ha indicado el Ministerio Público, respecto al arraigo familiar, si bien es cierto, es discutible, podemos discutir, mi patrocinada, su hermana menor es de 19 años, pero pónganse en el contexto de que ellas son huérfanas desde los 5 años, su hermana menor de los 3 años. Por un problema también, murió su mamá por un problema de cáncer que no se pudo tratar. Pero aún así, tiene vinculación con su padre, y su padre tiene otra familia, hermanos menores, donde, si bien es cierto, ella no, y es la realidad, no puede solventar económicamente a sus otros hermanos, pero lo que sí es cierto que entre las dos, quienes viven juntas, sí hacen los medios posibles para trabajar y estudiar y ayudarse, en todo caso, entre ambas. Por eso consideramos y discrepamos que el arraigo familiar esté supeditado específicamente a tener una dependencia económica. Eso es lo clásico, pero, señores magistrados, tenemos que ver la realidad del ande peruano. Mi patrocinada es una persona
oriunda, neta, quechua hablante como primer idioma, donde ella ha tenido una formación diferente, viene de la provincia, de adentro de las comunidades campesinas, ha ido a Ayacucho para trabajar, estudiar y sobresalir. Entonces, viendo esa nueva realidad, ella no pensó que iba a ser investigada, por tanto, para que pueda prepararse para tener un arraigo familiar, laboral y todo lo demás. Son las circunstancias propias de la vida que les lleva a esta circunstancia. Pero consideramos que visto en el aspecto sociológico, el que vive con su hermana sí debe considerarse como un arraigo familiar. El vínculo entre hermanas, entre hermanas huérfanas, hermanas de provincia, es más fuerte que el vínculo que existe entre las personas que ya están, digamos, en Lima o tienen otra visión diferente o otro ámbito de la vida. Por eso consideramos que sí está aprobada su arraigo familiar. Y respecto al arraigo, como ha mencionado el señor fiscal, el arraigo laboral y el arraigo domiciliario, para nosotros está aprobado. No podemos cuestionar ello porque la propia DIRCOTE ha verificado esa información y eso nos releva en todo caso de demostrar más. Pero pese a ello, hemos presentado documentos que verifican eso. Si tal vez tengan algún error o no cumplan con la rigurosidad de los contratos que se hacen en Lima, puede ser, porque ¿cuánto paga de arriendo mi patrocinada? 200 soles mensual por un cuarto. O sea, también son arriendos muy humildes que pueden pagar con un sueldo de 750 mensual y básicamente, como le he dicho, gracias a que ellas tienen esa formación artística y pueden canta mi patrocinada solista y además toca la guitarra, la percusión, eso tal vez le permite otros ingresos que puedan subsanar en su propio trabajo y tener un ingreso adicional más. Por estas consideraciones, señor magistrado, considero que sí se puede atender mi pedido, uno, de revocar la comparecencia con restricciones por una de comparecencia simple, por los fundamentos que he mencionado, para que trabaje también en las zonas de provincia y comunidad campesina, y además que respecto al pago de la caución, no se le imponga el pago de una caución en atención a la precariedad de la condición propia de mi defendida. Eso es lo que podría señalar, señores magistrados. Bien, y para culminar esta parte, el Ministerio Público, 2 minutos solamente sobre la pretensión de la defensa de convertir esta comparecencia restringida por comparecencia simple. La pretensión, señor juez del Ministerio Público, es que se revoque la medida de comparecencia con restricciones por una prisión preventiva. Entonces, esa es la pretensión del Ministerio Público. Mandaría a nosotros sostener de que corresponde que entonces se declare infundado el pedido y que se mantenga la comparecencia con restricciones, porque esa no es la pretensión del Ministerio Público. La pretensión del Ministerio Público es que se varíe la comparecencia por restricciones por una de prisión preventiva, señor juez. Gracias. Bien, gracias. Bien, ahora sí vamos a pasar a realizar algunas preguntas aclaratorias para poder resolver este recurso cruzado, ¿no? Tanto del Ministerio Público como de la defensa. Y partamos por la última información dada por la defensa. A ver, señor representante del Ministerio Público, la defensa está planteando que la vinculación de la señorita Gómez Alaya con otro integrante supuestamente de este nuevo Frente Rojo es una vinculación sentimental y no de convicción política o convicción de trabajo de este nuevo frente. Y eso estaría corroborada con los óbices que se han realizado y el trabajo que ha hecho inteligencia. Entonces, ¿qué tiene que decir al respecto, señor fiscal? Sí, en efecto, en alguna de las óbices se hace referencia a esta vinculación sentimental entre Yulisa Gómez Ayala y Fernando Quinto Cuba. Pero dicha situación, dicha circunstancia, no resta o no quita de que la señorita Yulisa Gómez Ayala integre conjuntamente con su pareja sentimental esta denominada nueva fracción roja. Más aún si es que hay una relación sentimental. ¿Por qué? Porque ya conforme señalado hay diversa documentación que no solamente hace referencia a estas reuniones de índole sentimental entre Fernando Quinto Cuba y Yulisa Gómez Ayala, sino y sobre todo hace referencia a las reuniones de coordinación permanente
en las que venía participando Yulisa Gómez Ayala con sus otros coinvestigados, no solo con Fernando Quinto Cuba, sino con Alex Miguel Gómez Falcón, Alejandro José Manay Pillaca, Stephanie Alanya Chumbes, Rocío Leandro Melgar, Piero Giles Gamboa. O sea, no solamente las reuniones eran sostenidas entre Yulisa Gómez Ayala y Fernando Quinto Cuba, supuestamente su pareja sentimental, sino constantes reuniones que se describen en las distintas óbices que señalaba anteriormente, la denominada óbice 3, 4, 5 y 6, respecto a estas reuniones de coordinación de acciones de agitación y propaganda a favor de la organización terrorista Sendero Luminoso, de la denominada Nueva Fracción Roja, y a través de un organismo generado de Sendero Luminoso, denominado FREDEPA, Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Bien. Gracias. Asimismo, el juez en la página 60, 63 ha verificado los elementos de convicción que ustedes han presentado, finalmente reducido en la audiencia respectiva, y de esos se ha pronunciado respecto de 6 óbices. Y de esas 6 óbices, una es de su trabajo, 2 son por el trabajo, el centro de su trabajo o supuesto trabajo en Florquis Pharma, que le harían 4. De esas 4, 2 son en reuniones en Radio Wari y que le harían 2 aparentemente de reuniones que ustedes indican que sean, ¿no?, de coordinación. Entonces, basta estas 2 reuniones que ustedes se han indicado o que el juez ha verificado para poder establecer la inferencia de que es parte de esta nueva fracción. Claro, si es que, nuevamente reitero, si es que analizamos estos documentos de manera aislada uno de otro, de las óbices, de esta documentación hallada en poder de Alex Miguel Gómez Falcón, de manera separada con la comunicación con Stephanie Yasmín Alanyago Chumbes, lógicamente si analizamos cada una de estas, no nos permite inferir, concluir de que en efecto hay una vinculación con esta nueva fracción roja Sendero Luminoso. Pero si analizamos esto de manera conjunta, una con otra, primero las reuniones sostenidas por Yulisa Gómez Ayala con los otros integrantes de esta nueva fracción roja, su vínculo sentimental con Fernando Quinto Cuba, que también es importante, no cuestionando la relación sentimental, sino lo que permite inferir que debido a esta vinculación sentimental también llegó a formar parte de esta nueva fracción roja Sendero Luminoso. Con esta información o documentación hallada en poder de Alex Miguel Gómez Falcón, la comunicación sostenida con Stephanie Yasmín Alanyago Chumbes, hacemos un análisis integral conjunto de todos estos elementos. No cabe duda de que para el Ministerio Público, constituyen sospecha fuerte de la vinculación de la señorita Yulisa Gómez Ayala con la organización terrorista Sendero Luminoso. Bien, en la comunicación que ustedes han consignado en su recurso de apelación, la señorita Yuli, identificada como Yuli, habría indicado que habría que retirarse y no saben a quién decirle para que puedan retirarse las personas de esta manifestación. Entonces, esa información o esa conversación no se sabe a quién indicar para que se puedan retirar de esa manifestación, abonaría la tesis de la defensa de que esta persona no conocería cuál es la estructura de esta nueva facción que ustedes indican, ¿no? O la estructura general de esta organización terrorista. ¿Qué tiene que decir al respecto? Y cuando señala no sabe a quién comunicar, no significa de que no tenga con quién hacerlo, sino de que de repente en ese momento no hay una comunicación con los otros integrantes de la organización por la propia movilización que se estaba ejecutando en ese momento. Tanto es así, señor juez, de que en otra parte de la comunicación hace referencia a Margot, hace referencia a Rocío. Se está comunicando con Stephanie.
su interlocutora. Y todos ellos, los nombres que aparecen en esta comunicación, forman parte de esta denominada nueva fracción roja de Sendero Luminoso. Entonces, se entiende de que en ese momento, debido a las circunstancias que estaba viviendo, de esta manifestación, la respuesta de los agentes del Estado, debido a esas circunstancias, era muy difícil comunicarse con algún otro miembro de la organización. Pero eso no significa que ello permite inferir de que no tenía o no sabía cómo estaba estructurado esta nueva fracción roja, es más como integrante de esta fracción roja de Sendero Luminoso. Si leemos de manera integral toda la comunicación, inferimos eso, señor. Pues, sí, a ver, justamente en esta comunicación, quien identifica supuestamente a los otros integrantes es la señorita identificada como Stephanie. En esta conversación, quien identifica a otras personas es Stephanie, pero no hay identificación de otras personas por parte de la identificada como Yuli, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esa inferencia de que sí conocía a las demás, a menos integrantes de esta nueva organización? No hay una respuesta por parte de Yuli en esta comunicación. Si alguien, por simple lógica, que si alguien le dice, me voy a comunicar con tal persona, la compañera Magor va a venir, tal persona te va a entregar dinero. Y si no conozco a esta persona, lógicamente la respuesta va a ser, ¿pero quiénes son? No las conozco. Pero no hay una respuesta por parte de Yuli en esta comunicación en ese sentido. Entonces, esto permite inferir que conocía plenamente la señorita Yulisa a quién se estaba refiriendo la señorita Stephanie, como integrante de este... Pero no hay que, a ver, señor, no hay que descontextualizar la comunicación. Quien informa de que va a recibir dinero es Stephanie. Quien va a recibir dinero de Margot es Stephanie. Quien le hace el comentario es Stephanie. La respuesta de esa información de Yuli es ajá, ya, Entonces, ¿cómo con estas respuestas podemos vincular de que sabía exactamente quién es Margot, quién es, de dónde viene el dinero para estas movilizaciones? A ver, sí hay que retirarse mejor Yuli, más bien ahorita va a venir la compañera Margot para entregarle dinero. Ahorita están Rocío y Fernando en el hospital y están yendo. Bueno, yo continúo a una respuesta inteligible. Pero a partir de ahí, a partir de la información que le brinda Stephanie a Yuli respecto a Margot, Rocío y Fernando, no hay una respuesta, como dije anteriormente. Si una persona desconoce de nombres en una comunicación, de personas que se hacen referencia en una comunicación, ya están yendo al hospital, viene la compañera, va a entregar el dinero, la respuesta obvia o lógica sería, bueno, yo no las conozco, ¿quiénes son? Y eso no hay en esta comunicación. Y por eso el Ministerio Público concluye de que la señorita Yulisa Gómez Ayala sabía perfectamente de quién se trataba. ¿Quiénes eran estas personas? Margot, Rocío y Fernando. Sí. Reitero mi posición, señor. Mantenemos en esta comunicación, indican, ¿no? Stephanie, si hay que retirarse mejor. Más bien ahorita va a venir la compañera Margot para entregarle dinero. Ahorita están Rocío y Fernando en el hospital y están yendo a Yuli, el inteligible. Stephanie, aló, Yuli, ¿me escuchas? Yuli, ya, sí te escucho. Entonces, esa conversación no ha sido fluida e incluso se convirtió en ininteligible. Al convertirse en inteligible, le preguntan si están escuchando o no están escuchando las últimas palabras que se habían pronunciado entre estas dos personas. Entonces, ¿cómo a partir de esa intervención telefónica, única intervención telefónica que tenemos aquí en los actuados de estas personas, podemos llegar a una inferencia de que sí conocía a los demás miembros de esta supuesta facción y que estaba o que tenía pleno conocimiento de todas las acciones que estaban realizando? Ya. A continuación de esa comunicación que aparece como inteligible, aparece una respuesta de Stephanie. Allá estoy yendo a la casa del maestro, me va a entregar lo que he recaudado. Ayer la señora Margot, Yuli, ajá, eso me van a entregar, Yuli, ya, está bien.
Stephanie, ya. Entonces nos venimos ya nosotros. Ya nosotros, o sea, no es ella sola. Hay un grupo de personas con ella. En la parte inicial de la comunicación, Julie a Stephanie, Julie, Steph, estamos en la movilización. Lo que transmití hasta donde pude, nada más le he transmitido porque mi mano se ha cansado. Y la respuesta de Julie es en la página, o sea, no se ha puesto nada, pues, no dice nada solo. Entonces, a partir de esto también se puede inferir, si la vinculamos con la parte final de la conversación, de que la señorita Yulisa Gómez Ayala conocía perfectamente quiénes venían participando en primer lugar de esta movilización en Ayacucho. Y en segundo lugar, quiénes es que integraban, además de ella, este denominado organismo Nueva Fracción Roja. Hay nombres ahí: Fernando, en clara alusión a Fernando Quinto Cuba, que es su pareja; a Rocío, en clara alusión de Rocío Leandro Melgar, también investigada en el presente caso y sobre los cuales se ha dictado una medida de prisión preventiva. Entonces, sí permite inferir de toda la comunicación de que la señorita Yulisa Gómez Ayala sabía quiénes eran estas personas, quién era Rocío, quién era Fernando, sabía muy bien de las actividades que venían realizando y sabía muy bien de que toda la situación que rodeaba las manifestaciones que se venían desarrollando en Ayacucho. Bien, pasamos al peligro procesal. Él ha indicado que hay óbices, la defensa indica que hay óbices en las cuales se verifica, se determina, se corrobora por parte de inteligencia de que la señorita tiene un domicilio y tiene un simple trabajo. Incluso ha sido detenida en su simple trabajo. Entonces, ¿por qué el cuestionamiento respecto al arraigo domiciliario y el arraigo laboral si incluso la intervención o la detención preliminar se ha llevado a cabo en su simple trabajo? En efecto, algunas óbices dan cuenta de esta labor que venía desarrollando la señorita Yulisa Gómez Ayala en una botica, y que esto inicialmente, liminarmente, permitiría inferir de que en efecto hay un arraigo laboral. Sin embargo, esta relación laboral no se ha acreditado, o en todo caso no se ha acreditado suficientemente de que esta labor que venían cumpliendo en esta botica haya sido permanente, constante en el tiempo, ¿no? Si bien es cierto, hay algunas óbices, pero esto no se puede inferir de manera clara de que esta relación o esta labor que venían cumpliendo era constante, permanente en el tiempo. Tanto más si es que, como la misma investigada señalada en su documento, percibía una remuneración por debajo del mínimo legal. Entonces, eso también nos permite inferir que la relación laboral existente entre la investigada y esta botica no era tal cual como así lo pretende presentar en la defensa de la investigada. No había una relación permanente laboral entre la botica y la señorita Yulisa Gómez Ayala. Las óbices dan cuenta de algunos encuentros en la farmacia, pero que no significa esto de que esta relación haya sido permanente. Además, si es que, según ella, percibe una remuneración por debajo del mínimo legal, esto significa que no cumplía las 8 horas normales de trabajo diario. A ver, señor, página 61, óbice de fecha 26 de diciembre de 2022, se advierte que Yulisa y Fernando cierran juntos la botica Florquis Pharma y se desplazan al inmueble La Mar, interior 3, San Juan Bautista, Huamanga, lugar al que ingresan juntos. Entonces, si no tuviese esa relación de dependencia, de trabajo continuo, o esta relación laboral, ¿cómo explica usted que sea la encargada de cerrar el negocio? A ver, esta óbice que usted hace referencia,
Según tengo aquí, el acta de observación, videovigilancia y seguimiento del 6 de diciembre del año 2022. 26 de diciembre, sí, correcto. 26 de diciembre, último párrafo de la página 61 de la resolución impugnada. Ya. Aquí dice acta de observación, videovigilancia y seguimiento a los investigados conocidos como Yulisa Fernando del 26 de diciembre del año 2022. Junto se precisa que ambos realizan expresiones. Pero acá no dice, señor juez, acá no dice de que la investigada Yulisa haya sido quien cerró el establecimiento comercial. A ver, le leo. Perdón, sí, aquí dice, y Fernando cierran juntos la botica Florquis Pharma. Sí, tiene razón. Sin embargo, también nos debemos remitir al acta de observación, videovigilancia y seguimiento del 6 de diciembre del año 2022, donde nuevamente se hace referencia a la presencia de Fernando, de Rocío, Yasmín, en la botica Florquis Pharma. Sí, pero estamos trabajando en este momento. En esta anotación no se hace referencia al cierre. Estamos trabajando en este momento el tema de arraigo laboral. Y en el tema del arraigo laboral, estamos viendo cumplido. Sí, creo que hay interferencia, señor fiscal. Ya, siguiendo, señor juez. Usted me pregunta. ¿Se me escucha? Ahora sí, adelante, señor fiscal. Adelante. Ya, gracias. Usted me pregunta cómo es que no hay arraigo laboral si es que la señorita Yulisa, conjuntamente la que era su pareja sentimental Fernando, cierran junto la botica Florquis Pharma. Este puede ser un hecho, o es un hecho circunstancial, porque debemos remitirnos también al acta de observación, videovigilancia y seguimiento del 6 de diciembre del año 2022, en la que también se hace referencia de la presencia de Fernando en la botica Florquis Pharma, y salen juntos. Y en esta oportunidad, la señorita Yulisa, acompañado de su entonces enamorado Fernando, nos cierran la farmacia. Entonces, esto puede constituir un hecho circunstancial, que no necesariamente haya sido una labor propia que cumplía la señora Yulisa o la señorita Yulisa Gómez Ayala. Finalmente, respecto al arraigo familiar, la defensa ha indicado de que no solamente se tiene que trabajar en base a la dependencia económica, sino que esto tendría que establecerse respecto a los vínculos que pueda tener una persona con otra persona, que le generaría certeza de que no se va a ir o desaparecer o sustraerse de la acción de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir al respecto? Claro, la señorita Yulisa Gómez Ayala, como bien lo ha señalado en su escrito y como también lo ha señalado su propia defensa, ella sostiene su arraigo familiar de calidad en el hecho de que hay una persona que depende directamente de ella, que es su hermana menor. Emocionalmente, económicamente, depende de ella porque según las costumbres de la sierra, siempre es así, que la hermana mayor siempre vela por el bienestar de las hermanas menores. Eso es lo que se ha sostenido. Sin embargo, debemos sostener también de que las mujeres de la sierra están acostumbradas a trabajar, están acostumbradas a buscarse su mismo sustento, más aún si se trata de personas mayores de edad. ¿No? Acá no hay ni dependencia económica, no hay dependencia familiar, porque cada una cumplía sus actividades de manera independiente, y tampoco hay una dependencia emocional respecto a la unión o separación entre ambas personas. Entonces, mal podría decirse de que debido a esta vinculación familiar, de tratarse de una hermana menor, porque son costumbres de la sierra, que siempre la hermana mayor vela por la hermana menor, eso no siempre es así. Podría aceptarse si se tratara de una hermana menor de edad. Ahí sí sería aceptable. Pero se trata de una persona mayor de edad, con todos los derechos y obligaciones que tiene que cumplir, y que no depende ni económica, ni emocional, ni familiarmente de su hermana mayor.
Gracias. Bien, muchas gracias. A ver, ahora sí, la defensa, respecto a lo que se ha preguntado y ha respondido el Ministerio Público, ¿algo que acotar? Sí, doctor, gracias. Efectivamente, doctor, si ustedes pueden verificar las óbices, como usted ha hecho mención, y otras más, mi patrocinada tenía las llaves de la botica, cerraba la botica, tenía esa confianza del empleador. Obviamente que se observa la parte jurídica del contrato, que podemos dar la razón, pero lo básico e importante, doctor, es que todas las, no son algunas, perdón, para corregir al Ministerio Público, todas las óbices hablan del seguimiento en el centro de trabajo y en la casa de mi patrocinada, o en el lugar donde habitaba mi patrocinada. Incluso si podemos leer específicamente varias de esas óbices que usted, por ejemplo, también ha mencionado, se puede ver que ella, con el señor Fernando Quinto Cuba, van a su inmueble, al Girón Lamar 24426, interior 3, y dice, en esa óbice de fecha 26 de diciembre, dice, entran juntos, ingresan juntos al local, a la casa de ella, ¿no? Y la Diricote dice, se precisa que ambos realicen expresiones propias de personas que mantienen un vínculo sentimental. Esto mismo está reproducido por diversas óbices que hablan de ese mismo punto. Entonces, consideramos que la parte laboral está justificada, la parte domiciliaria también, y en cuanto a su vínculo familiar directamente con la hermana menor, es correcto también lo que dice el Ministerio Público, ¿no? De que hay una dependencia, pero en relación, en las costumbres, en los usos y costumbres de nuestro pueblo, del Ande peruano, los hermanos mayores siempre velan por los menores. Incluso los hermanos menores, si tienen un hermano mayor, le dicen papá, y si tienen una hermana mayor, le dicen mamá. Suplen incluso a esas funciones, que ustedes lo verificarán. En este aspecto también debo decir, y en honor a la verdad, como es el Ministerio Público, su hermana menor de 19 años, también a la vez que estudia enfermería, también realiza trabajos, pues, es verdad, ¿no? Y le doy la razón al Ministerio Público cuando dice que no depende económico y directamente de ella, es verdad, porque también tiene que sobrevivir con un exiguo ingreso mensual básico, muy por encima del promedio básico. Mi patrocinada, sin embargo, al hacer las actividades como artista o solista que le pueden pagar cada vez que se presenta, tiene un ingreso que le puede ayudar a solventar sus ingresos de ella y ayudar, como he manifestado, a su hermana menor para sus estudios también de enfermería. ¿Por qué trabaja también la botica Florquis Pharma? Porque trabajando en esa actividad también le ha servido para sus cursos en el Instituto Superior de Enfermería Superior, Enfermería Técnica, le ha servido para ello. Y lo mismo, señores magistrados, su hermana que continúa siguiendo esos estudios, también le ha servido que ella trabaje ahí para solventar sus gastos. De otro lado, señores magistrados, consideramos que en cuanto a las óbices que usted bien ha hecho notar, solamente se habla de 2 reuniones de coordinación respecto a mi defendida, de las 6. Pero incluso en esas 2 reuniones que la Fiscalía o la DICOTE habla de reuniones de coordinación, tampoco eso queda claro porque no hay una interceptación de comunicaciones o algo concreto para que diga que esas 2 reuniones fueron de coordinación exclusivamente. Tampoco se puede afirmar ello. Si hubiera una interceptación directa, donde se conozca el texto de la comunicación de esas 2 reuniones que dice la Fiscalía, podríamos aseverar eso con seguridad, pero no existe esa información. Es la suposición de que fueron reuniones de coordinación. Y como he repetido, básicamente, mi patrocinada, además de ser enamorada del señor Fernando Quinto Cuba, o pareja, también ha cumplido la función de secretaria de Economía del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. En esa función también está documentada. Ella ha sido elegida por voto popular en el departamento de Ayacucho para cumplir esa función. Entonces, las actividades que se hacen mención en estos documentos están sustentadas, su trabajo, su domicilio, e incluso las pocas actividades incluso que hizo respecto al FREDEPA, también están
ligeramente, o están documentadas por la propia DIRCOTE respecto a su función como integrante del FREDEPA. Eso sí lo reconocemos, es integrante del FREDEPA en la Comisión de Economía, en la Secretaría de Economía, doctor. Eso es lo que podría argumentar, doctor. Bien, y una pregunta sobre el tema de la caución. ¿Este tema de la caución se discutió en la audiencia respectiva? ¿Hubo alguna propuesta? ¿O cómo surgió el tema de la caución en la resolución en materia de apelación? Ya, sí, doctor, correcto. Específicamente, yo formulé este pedido básicamente por mi patrocinada Stephanie Alanya Chumbes, pero en el caso, cuando me toca hablar de Yulisa, lo mencioné, doctor, perdón, no lo mencioné, pero no sé, permítame, me estoy equivocando. Lo planteé en el caso de la señorita Stephanie, en el caso de la señorita Yulisa. En el caso de la señorita Yulisa, pero planteé, informé al magistrado que puede hacer con una caución en todo caso, que sea en atención de los documentos que habíamos presentado, como el contrato de trabajo, como además, como en relación a que estaba estudiando enfermería técnica y otros detalles, y que pedíamos que sea en todo caso, un pago de una caución lo más mínimo posible que sea para que no le permita cuestionar su vida y sus demás funciones. Sin embargo, por este elemento... Disculpe que le corte, señor abogado. Entonces, no entiendo cuál es su punto de apelación. Si ustedes solicitan que no se imponga prisión preventiva y solicitan una caución, entonces se discutió, se propuso la caución por parte de ustedes, ¿cómo ahora usted viene a impugnar y decir que se exonere de caución? Si usted mismo la solicitaron. Ya, perdón, doctor, perdón, me corrijo, doctor. Estoy revisando acá los documentos, lo he pedido por la señorita Stephanie, no, en relación a la señorita Yulisa no se ha pedido, perdón, me corrijo, doctor. Estoy verificando acá los documentos. Diferente, pues, doctor, si es que hubiese hecho eso. Sí, doctor, gracias, disculpe por la... Muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señorita presidenta. ¿Tiene alguna pregunta aclaratoria? No, de mi parte ninguna. Muchas gracias. Doctor Ramiro Salinas, si tiene alguna pregunta aclaratoria. Sí, unas preguntas. Señor abogado, ¿cómo llegó Yulisa Gómez Ayala a FREDEPA? Doctor, fue elegida por voto popular, pero recordemos que ella, como integrante del Instituto Superior Tecnológico Víctor Álvarez Guapaya, ya ha sido conocida porque ella ha sido, en los 3 años que ha durado sus estudios, ha sido primer puesto o segundo puesto en ese instituto. En el colegio también ha sido primer puesto. Y además, en su calidad como cantante, es conocida en Ayacucho. Y la propia población de Ayacucho le propuso para que ella sea candidata como integrante al Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. El pueblo la propuso, señor magistrado. No, pues el pueblo es muy amplio. Específicamente, ¿quién lo propuso? ¿Sabe o no ese dato? Perdón, sí lo sé, pero en todo caso no recuerdo en este momento, pero mi patrocinador lo puede responder en este momento, doctor, por favor. ¿En qué año se incorporó a FREDEPA? El año pasado, estamos hablando del año 2022, fue elegido esa junta directiva, doctor. Ya, ¿por qué me dice? ¿Porque era estudiante primer puesto? ¿Que postulaban todos los primeros puestos de los institutos, universidades? ¿Cómo es? A ver, explique. Ya, doctor, sino que mi patrocinada es reconocida en Ayacucho porque es cantante de grupos vernaculares u otros. Eso por esa razón es conocida. El segundo, porque en sus estudios ha destacado, ha sido primer puesto, segundo puesto en todos los años, también en el colegio. Esa circunstancia ha hecho que ella sea conocida. A ver, le pregunto, ¿no habrá sido por invitación de Fernando V, Cuba? Doctor, para no equivocarme, disculpen usted. Bueno, si sabe, a ver qué sabe al respecto, cómo es que llega a FREDEPA, porque el problema es que todos los que integran FREDEPA están procesados por terrorismo aquí. Claro, sí, doctor. Con todo respeto, permítanme que mi patrocinador responda esa pregunta, pero sí, en este momento, para no equivocarme, preferiría que mi patrocinador lo responda, por favor. Ya, ¿y sabe usted a qué se dedica FREDEPA? Sí, doctor, es una institución departamental
un gremio que fue fundado en 1966 por las personas de Ayacucho, integrantes de Ayacucho, con el objetivo de velar no solamente por la parte, por las actividades, por las reivindicaciones gremiales, sociales e incluso políticas en general del departamento de Ayacucho. Por eso que el FREDEPA, así como tiene una junta directiva de Ayacucho, tiene delegados en las provincias o distritos a nivel de todo Ayacucho. Esa es la función básica de ese frente de defensa del pueblo de Ayacucho, doctor. Ya, porque la imputación es que FREDEPA habría sido tomado pues por esta supuesta facción roja. Claro, doctor, permítame que le precise. La imputación de la Fiscalía es que el FREDEPA fue creado por Sendero Luminoso, a décadas atrás. Pero si verificamos en la información, y hemos presentado también los documentos de ello, el FREDEPA fue fundado en 1966, está el profesor que lo fundó, y en ese tiempo este Sendero Luminoso ni siquiera había tenido actividades en esa región, razón por la cual consideramos que es un error de la Fiscalía o los DIRCOTE especificar o mencionar ese detalle como que el FREDEPA habría sido creado por Sendero Luminoso o que lo haya tomado, doctor. Sí, así es la imputación. A ver, señor fiscal, ¿esa es la imputación? ¿FREDEPA fue creado por Sendero Luminoso o es que FREDEPA ha sido tomado más bien por integrantes de Sendero? ¿Cómo es? A ver. No, de acuerdo a la imputación fiscal, todos los investigados como integrantes de Nueva Fracción Roja Sendero Luminoso, a partir del año 2022, comienzan a realizar labor partidaria o trabajo partidario a través de este organismo denominado FREDEPA. No es que Sendero Luminoso haya creado dicha organización o dicho organismo generado, sino que a partir del 2022 toman o asumen la dirección del FREDEPA y a partir de ahí realizan labor partidaria a favor de Sendero Luminoso. Y eso he entendido ayer, por eso le preguntaba al abogado. ¿Usted, abogado, sabe el caso o no lo sabe? Sí, correcto, doctor, pero me remito, doctor, al documento, a la formalización de la investigación preparatoria y a este propio requerimiento donde la parte inicial indica lo que le he mencionado, que dice la Fiscalía tomando el DIRCOTE, que el FREDEPA fue creado por Sendero Luminoso. Justamente por esa razón hemos presentado en este incidente y en el anterior documento, por ejemplo, la partida registral del FREDEPA, su fecha de creación y demás documentos que especifican que fue creada, permítanme usted, si usted me da un minuto para buscarle el nombre, por el señor... Sí, eso se sabe sí. Pues han sido otras personas los que han creado, otras personas. Sí, doctor. Pero dígame, su patrocinada, ¿desde cuándo conoce a Rocío Leandro Melgar? Desde que son integrantes del FREDEPA, doctor. ¿Ustedes se han conocido en FREDEPA? Sí, doctor. ¿Usted sabe quién es Rocío Leandro Melgar, no? ¿O no? Claro, es una investigada que también está en este proceso, doctor. Ya. Bueno, Fernando Quinto dice que es enamorado. ¿Y Alejandro José Manay Pillaca? Es profesor, doctor. El Fernando es, además, también es músico, toca la primera guitarra. ¿Qué relación tiene con su patrocinada, Alejandro Manay Pillaca? No, la relación es que se han conocido ya como integrantes del Frente, doctor, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Todos han formado parte de las diversas secretarías que tiene el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. A ver, explíqueme este dato. ¿Cómo es que fueron elegidos? ¿Todos fueron elegidos en una plancha, en un conjunto o en forma individual? Por ahí se presentaron a ver si lo eligen o no. Claro, doctor, mire, doctor. A ver. Ya, sí, correcto, doctor, mire. Hemos presentado el acta de fecha 12 de febrero de 2022 a este incidente, donde está el cuaderno del FREDEPA, donde esa fecha se hace justamente la reunión para elegir a la junta directiva que asumió. Entonces, ya, a ver, ¿cómo fueron elegidos? Pues, ¿cómo? Doctor, todos los asistentes a la reunión, que fueron, indica que han sido muchas personas, propusieron a los que estaban presentes para que integren esa junta directiva, porque ya vencía la anterior junta directiva. Entonces, en una propuesta individual de diversos ciudadanos, proponen a los hoy integrantes de este Frente de Defensa de este comité organizador. Fue así, doctor. Está en el acta, doctor, que hemos podido presentar también a la prisión preventiva. Ellos no formaron una plancha.
Claro, se formó en el mismo acto, doctor, en el mismo escenario de la reunión. Pero para eso se conocían pues previamente, supongo, ¿o no? Fueron propuestos por las bases, doctor, por todas las personas que asistieron. Bueno, ya, ninguna pregunta más, señor director de debate. Bien, de esa forma hemos concluido con esta etapa y vamos a dar uso de la palabra a la señorita Yulisa Gómez para que pueda dirigirse al tribunal por espacio de 5 minutos. Señorita Yulisa, si puede perder la cámara y también el audio. Muy buenas tardes, señores magistrados, con todos los presentes en la sala. Voy a dar un pequeño espacio voy a dar mi palabra, ¿no? Bueno, primero rechazo todas las acusaciones de la Fiscalía. Yo no he cometido ningún delito, no soy terrorista, soy una joven artista, estudiante de enfermería, pues durante toda mi vida me he desenvuelto con honestidad al servicio de los que más necesitan. Vengo de condiciones humildes, mi madre falleció cuando apenas yo era una niña, vivo con mi hermana menor, quien desde siempre hemos sido muy unidas, trabajando y estudiando a la vez salimos adelante. Tengo un proyecto de vida, también me dedico al canto, pues yo soy una artista, junto con mi hermana nos hemos desenvuelto en ese campo y los arraigos están debidamente sustentados, tengo un domicilio, tengo un trabajo, en tanto a lo laboral sigo trabajando en la misma farmacia donde me han hecho las óbices. Yo tengo la llave de la farmacia y por confianza del dueño de la farmacia, porque sabe que yo soy una persona honesta, me ha dado la llave, ¿no? Y efectivamente mi enamorado Fernando Quinto me ayudaba a cerrar la farmacia en donde yo laboro y eso no tiene nada de malo, yo no he cometido ningún delito, ¿no? Yo también soy dirigente social, secretaria de Economía del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, la cual asumí por elección democrática. Yo considero que se debe respetar la libertad de expresión, pensamiento y participación política, porque pedir nueva constitución no nos hace terroristas. Señor magistrado, yo necesito sacar mi título profesional y seguir estudiando la licenciatura, pues la suma de 5,000 soles que se me ha impuesto considero que es abusivo y es más, yo no debería de pagar nada puesto que no he cometido ningún delito y la comparecencia con restricciones, señor magistrado, pido que se me dé comparecencia simple, pues, ¿no? Tengo una vida pública, más no una vida clandestina, como se me acusa. Yo no he cometido delito alguno, no soy terrorista, nunca voy a ser terrorista, no pertenezco a ninguna organización terrorista. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. De esta forma hemos concluido por el día de hoy. La sala pasará a deliberar y emitirá resolución en el plazo correspondiente y será notificada en sus casillas electrónicas. Señorita Presidenta, hemos concluido por el día de hoy. Sí, la causa queda por consiguiente al voto en lo que atañe a los recursos que se ha debatido el día de la fecha. Vamos a continuar el día 21 de abril de los corrientes a las 9 de la mañana, audiencia presencial. Se hace hincapié al respecto para la defensa del representante del Ministerio Público. En esa fecha nos vamos a ocupar de Alejandro José Manay Villaca, de Fernando Quinto Cuba y de Leandro Melgar Rossi. Bien, damos por concluida la audiencia, como dice el señor juez director de debates, y con ello concluimos esta sesión. Muy buenas tardes con todos.